En el capítulo anterior, aprendimos a crear objetos usando nuestros propios constructores. De esta forma, los objetos, desde el momento en que se crean, ya tienen valores definidos, y no simplemente los valores por defecto de cada tipo de dato. Sin embargo, todavía tenemos un problema. Los atributos de un objeto pueden ser leídos y modificados directamente desde cualquier parte del programa. Y eso es un problema serio. Por ejemplo, cualquiera podría cambiar el nombre de persona 1 a cualquier otro texto, incluso a valores que no tienen sentido. Como puedes ver, si dejamos el código tal y como está, no tendremos ningún control sobre cómo ni cuándo se modifican esos valores. La buena noticia es que este problema, aunque parece grande, se resuelve en solo 2 pasos. Seguimos trabajando en el mismo proyecto que los videos anteriores. Lo único que en el main tengo solamente estas 3 líneas de código. Como mencioné antes, queremos evitar que los atributos de un objeto puedan ser leídos o modificados directamente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, vamos a la clase persona. Si prestamos atención a la definición de los atributos, vemos que siempre empiezan con la palabra public. Esa palabra no está ahí de adorno. Public es uno de los modificadores de acceso que existen en Java. Un modificador de acceso se encarga de controlar quién puede ver o utilizar un atributo o método. En este video vamos a hablar de 2 modificadores de acceso, public y private. Si un atributo es public o público, significa que puede ser visto y modificado desde cualquier parte del programa. En cambio, si un atributo es private o privado, significa que solo puede ser accedido desde dentro de la misma clase. Y esto es justo lo que necesitamos. Restringir el acceso a los atributos usando private, para impedir que alguien los lea o los cambie directamente desde fuera de la clase. Así que ahora vamos a cambiar todos los atributos de public a private. Como podemos apreciar, dentro de la clase persona no pasa nada extraño. Los métodos siguen accediendo a los atributos sin problemas. Pero si ahora vamos a la clase main, podemos ver que ahora tenemos errores. El compilador nos dice que el atributo nombre tiene ahora acceso privado. Esto significa que, desde fuera de la clase persona, por ejemplo, aquí en la clase main, ya no es posible acceder directamente a los atributos nombre y edad del objeto persona 1. Esto se nota todavía más si borramos estas líneas y escribimos persona 1 y agregamos un punto. Ahora podemos ver que los atributos nombre y edad ya no aparecen, es decir, están ocultos. Con este cambio de modificador de acceso, hemos resuelto una parte importante del problema. Ahora, los atributos ya no pueden ser modificados directamente desde fuera de la clase. Pero este cambio trae consigo un nuevo problema. Imagina que al crear persona 1 nos equivocamos y le asignamos 25 años en lugar de 45. En este caso, ya no podríamos corregirlo. De la misma forma, si alguien nos pidiera mostrar el nombre o la edad de persona 1, tampoco podríamos hacerlo, porque esos atributos dejaron de ser accesibles desde fuera de la clase. Entonces surge la pregunta, ¿cómo podemos mantener los atributos en privado y además, al mismo tiempo, poder leerlos o modificarlos cuando sea necesario? La respuesta está en el segundo paso. Como ya mencioné antes, nosotros no podemos acceder directamente a los atributos de un objeto desde fuera de la clase. Por lo tanto, necesitamos encontrar otra manera de hacerlo. Si escribimos nuevamente persona 1 y le damos punto, vemos que, a pesar que ya no tenemos acceso a los atributos, aún seguimos teniendo acceso al método saludar. Esto es posible porque el método saludar es público, lo que significa que puede ser usado desde fuera de la clase. Y aquí aparece la clave de la solución. ¿Qué pasaría si agregamos 2 métodos públicos, uno para leer y otro para modificar el valor de cada atributo? Pues eso es exactamente lo que vamos a hacer. Así que borramos esta línea y ahora nos vamos a la clase persona. Primero, nos vamos a concentrar en el atributo nombre. Recordemos que este atributo es privado, así que no puede ser accedido ni modificado directamente desde fuera de la clase. Sin embargo, sí podemos usarlo dentro de los métodos de la misma clase, como ya sucede con el método saludar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear un método público que nos permita obtener el valor de nombre de manera indirecta. Así que abajo del último constructor escribimos public
Como queremos que el método retorne el valor del atributo nombre, usamos string como tipo de retorno. Ahora le damos un nombre al método que describa claramente lo que hace. Así que le voy a poner obtener nombre. Este método no necesita parámetros. Y dentro simplemente retornamos el atributo nombre. Y ahora vamos a la clase main, agregamos una instrucción para imprimir y dentro ponemos persona1 punto, y ahora podemos ver al método obtener nombre. Así que lo seleccionamos, ejecutamos el programa y vemos que el método retorna el valor actual del atributo nombre de persona1. De esta forma, aunque el atributo siga siendo privado, ahora podemos leer su valor a través del método obtener nombre. Volvemos a la clase persona y ahora vamos a crear un método público que nos permita modificar el atributo nombre. Escribimos public. Como este método no va a retornar nada, usamos void. Ahora le damos un nombre al método. Yo le voy a poner asignar nombre. Y dentro de los paréntesis agregamos un parámetro de tipo string que también llamaremos nombre. Y dentro del método vamos a asignar ese parámetro al atributo nombre usando this. De esta forma evitamos confusiones. Y ahora volvemos a la clase main. Y antes de imprimir el valor que retorna obtener nombre, vamos a poner lo siguiente. Persona1 punto asignar nombre. Y como argumento yo lo voy a poner Marco. Ejecutamos el programa y comprobamos que el valor del atributo nombre de persona1 ahora es Marco. Y como pueden ver, aunque el atributo nombre siga siendo privado, gracias a estos métodos públicos, hemos podido, de forma indirecta, asignarle un valor y leerlo desde fuera de la clase. Ahora volvemos a la clase persona y hacemos lo mismo para el atributo edad. Los métodos públicos que nos permiten acceder al valor de un atributo se llaman getters, del verbo inglés get, que significa obtener. Y los métodos que nos permiten asignar un valor se llaman setters, del verbo set, que significa asignar. Generalmente, aunque no siempre, cada atributo tiene su getter y su setter. Y por convención en Java, los getters empiezan con la palabra get, seguida del nombre del atributo. Y los setters empiezan con la palabra set, también seguida del nombre del atributo. Así que para seguir la convención, voy a cambiar el nombre a cada método. Y no se vayan a olvidar de cambiar los nombres de los métodos en la clase main. Lo que acabamos de hacer hasta ahora en este video nos lleva a un concepto fundamental en la programación orientada a objetos, la encapsulación. Pero, ¿qué significa encapsulación? La encapsulación significa que los datos de un objeto están protegidos dentro de su clase. Esto implica que no se puede acceder directamente a ellos desde fuera, sino únicamente a través de los métodos que la propia clase pone a disposición. Y fíjense cómo se conecta con lo que hicimos. En el paso 1, marcamos los atributos como private. Así evitamos que alguien, desde fuera, pueda leerlos o modificarlos directamente. Y en el paso 2, agregamos métodos públicos, llamados getters y setters, que nos permiten leer o modificar esos atributos de forma indirecta. En otras palabras, los atributos quedan encapsulados dentro de la clase y lo único que mostramos al exterior son los métodos que nosotros decidimos. Y quizás ahora te estés diciendo, pero si al final estamos haciendo lo mismo, solo que a través de métodos, ¿no fue todo esto por las puras? A primera vista puede parecerlo, pero no. La diferencia es que ahora nosotros ponemos las reglas. Los atributos ya no están expuestos a cualquiera, sino que siempre pasan por los métodos que nosotros diseñamos. Y en esos métodos podemos poner todas las reglas que sean necesarias. Eso sí, de esas reglas y de cómo aplicarlas vamos a hablar en el siguiente video. ¡Nos vemos!